Muy buenas noches a todos. Una vez más, tenemos un programa, por supuesto, con una dinámica muy relacionada, por supuesto, con las noticias de las últimas horas. Definitivamente, la Argentina ha ingresado otra vez en las complicaciones de las cuarentenas, de los confinamientos. El gobierno ha decidido profundizar finalmente las restricciones a la circulación, a las actividades comerciales también en buena medida y por supuesto la sorpresa que finalmente se cierran las escuelas por en principio 15 días. La verdad que hay un enorme temor en toda la sociedad argentina de que esto dentro de 15 días, bueno, vuelva a prorrogarse porque tanto la experiencia del año pasado y además el fracaso del gobierno, tanto en la obtención de vacunas, en el plan de vacunación, incluso en el plan de testeos, donde todavía la Argentina sigue muy retrasada en términos de lo que realmente se necesita, y bueno, permiten suponer que va a ser muy difícil que el estrés sanitario que objetivamente existe, hoy lo vamos a hablar, insisto, con una de las voces más autorizadas, que efectivamente reconoce que hoy el sistema de salud, también el sistema privado, está bajo un estrés muy complicado. Pensemos que el gobierno el año pasado prácticamente fundió al sector privado de la salud, no permitió ninguno de los aumentos previstos para sostener al sistema, obligó además a las clínicas y a los sanatorios a suspender todas las prácticas, y bueno, y en términos del sector público uno se pregunta, bueno, durante todo un año hemos escuchado a los intendentes, a gobernadores, a funcionarios, promocionando la cantidad de camas que habían adquirido, los equipos, los respiradores. Bueno, no queda muy claro dónde está todo eso, pero lo concreto es que objetivamente hay un estrés sanitario, hay un riesgo de colapso, y la única respuesta que tiene el gobierno, bueno, es volver a la estrategia que ya fracasó el año pasado, porque finalmente lo que estamos viendo con esta política de cierres, de cuarentenas, que ahora, bueno, se anuncian gradualmente, como a los chicos, ¿no? No se les dice las cosas todas de golpe, se nos van contando de a poco estas medidas. Lo concreto es que, bueno, eso termina de liquidar lo poco que queda en pie y termina de liquidar la vida de la mayoría de la gente que sobrevive naturalmente a esta trágica enfermedad y ni siquiera resuelve el problema humanitario porque igual tuvimos más de 50.000 muertos. Por supuesto hay unas internas feroces dentro del gobierno, es evidente que una vez más, bueno, se ha impuesto el ala más dura, que es el que administra particularmente la provincia de Buenos Aires y el área sanitaria. Todo el equipo del ministro Daniel Goyán, del viceministro Nicolás Kreplak, estaban reclamando cuarentenas mucho más estrictas, hacer un verdadero martillazo y cerrar todo prácticamente por 3 semanas. Bueno, evidentemente la presión de los gremios docentes que iniciaron paros aquí en la ciudad de Buenos Aires y bueno, amenazaban también con paralizar la educación en la provincia. Allí tuvo que ceder el presidente Alberto Fernández y no hay ninguna duda que en esa presión de los gremios docentes, que por otra parte tienen mucha gente vacunada, y en ese sentido también aparece una verdadera situación incomprensible. Trabajadores que han sido vacunados y que van a mantener las escuelas cerradas por la presión de los gremios, no por supuesto de la mayoría de los maestros y los profesores en la Argentina, que obviamente lo que quieren es tener las escuelas abiertas. Y en materia, bueno, institucional, en alguna medida el presidente de la Nación está recorriendo un camino complicado. Hoy dijo, la ciudad de Buenos Aires es de todos y por lo tanto yo mando a la policía y a los militares. Bueno, la ciudad de Buenos Aires
ya no es la capital federal, es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay una constitución. La mayoría de los juristas está advirtiendo que aquí se está entrando en un camino, severamente inconstitucional. Y al mismo tiempo esto de militarizar la capital federal e imponer restricciones que van particularmente contra la actividad de la clase media, los consumos de la clase media, la vida de la clase media. Va a haber un costo político importante, porque también esa clase media o parte de esa clase media votó al gobierno de Alberto Fernández sin saber que estaba votando un fanatismo ideológico que se muestra también en este terreno. Para la economía, naturalmente, la peor noticia para Martín Guzmán, que había pedido que no se establecieran restricciones a la actividad económica. No sabemos qué va a pasar con la actividad comercial, qué va a pasar con los shoppings. El presidente en principio dijo que quedan canceladas todas las actividades que se desarrollen en lugares cerrados, pero los shopping al mismo tiempo son comercios. Y por supuesto las restricciones horarias van a ser muy difíciles de cumplir, con una discusión cada vez más subida de tono entre los gobernadores, particularmente Córdoba, Santa Fe y el gobierno nacional. Para la economía, les decía, la peor noticia, porque más cuarentenas es menos actividad económica, menos recaudación, obviamente más déficit fiscal, porque ya hoy, por ejemplo, el dirigente Juan Grabois tuiteó que apoyaba las medidas del gobierno, pero que esperaba la respuesta social, es decir, reclaman naturalmente el ingreso familiar de emergencia. Así que va a haber una presión muy fuerte contra el ministro Guzmán para que se aumente el gasto público. Eso va a profundizar el déficit, eso va a generar mayor emisión monetaria y, por supuesto, una expectativa inflacionaria y cambiaria que tarde o temprano va a golpear severamente el bolsillo de los argentinos. Así que un escenario complicado también para el equipo económico, para el ministro Guzmán y desde luego, una tensión política extrema esta noche en la República Argentina. Veamos cómo anunciaba el presidente de la Nación esta noche, durante 18 minutos fue el discurso, brevemente cómo anunció las medidas y esta nueva cuarentena que se establece en la Argentina. Escuchémoslo.